anterior. Sabemos por el lema que demostramos en el video anterior que entonces existe una delta 1 mayor que 0 tal que el valor absoluto de f de x es menor que el valor absoluto de f de x0 más 1, siempre y cuando x menos x0 sea menor que delta 1. ¿Qué fue lo que hice? Aplicar el lema del video anterior para epsilon igual a 1. Entonces, obviamente aquí tomando x en el intervalo. En consecuencia, si el valor absoluto de f de x es menor que f de x0 más 1, siempre y cuando x menos x0 sea menor que una delta 1 que existe porque la función f es continua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si x menos x0 es menor que delta 1 y x pertenece al intervalo i, entonces f de x al cuadrado menos f de x0 al cuadrado en valor absoluto va a ser menor estricto que m por el valor absoluto de f de x menos f de x0. Y ustedes van a preguntar, bueno, pues ¿qué es m? ¿Dónde m? Pues es justamente 2 veces el valor absoluto de f de x0 más 1. ¿Por qué? Porque recuerden que arriba obtuvimos esta expresión de aquí. Entonces estoy encontrando una delta 1 tal que se satisface esta desigualdad. Entonces, si esto se satisface, sumen simplemente f de x0 en valor absoluto a esta desigualdad en ambos lados y obtienen justamente del lado derecho esta parte de aquí. Entonces, pues esto ya nos sirve bastante porque también sabemos que como f es continua, si tomamos, digamos, epsilon prima, vamos a decir, si epsilon prima es igual a epsilon sobre m, nótese que m es mayor que 0, claramente, y epsilon lo estoy tomando como algo mayor que 0, entonces lo que sí sé es que existe una delta mayor que 0, tal que, ¿qué? Vamos a ponerle delta 2, tal que si x menos x0 es menor que delta 2, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que esta epsilon prima. Eso por la condición de continuidad. Nuevamente aplicando el criterio que utilizamos acá arriba, tomando delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2, recuerden que tomando esto es para justamente que se satisfaga esta desigualdad de aquí y esta desigualdad de por acá. Entonces, tomando delta como el mínimo, se tiene lo siguiente, ¿no? Entonces, x menos x0 menor que delta implica que la diferencia entre f de x al cuadrado y f de x0 al cuadrado, que es igual a esta expresión que tengo aquí arriba, pues como estoy tomando el mínimo de estos dos, se va a satisfacer esta desigualdad y simultáneamente esta desigualdad de aquí. Entonces, pues lo que voy a tener, por un lado, es que esto es menor que m por f de x menos f de x0, pero como delta es el mínimo entre delta 1 y delta 2, pues también se satisface esto. Entonces esto es menor que m por epsilon prima. Pero recordemos quién es epsilon prima. Epsilon prima es epsilon sobre m. Entonces esto es m
por epsilon sobre m, cancelamos las m's y tenemos epsilon. Con lo cual acabamos de demostrar que el cuadrado de una función continua también es continuo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si ya tenemos que el cuadrado de una función continua es continua, que la suma de funciones continuas es continua y que el producto por constantes es continuo, pues simplemente hay que darnos cuenta de lo siguiente. Tómense f más g al cuadrado. Por exceso de notación no estoy poniendo f de x más g de x, pero se entiende que esto es f de x más g de x al cuadrado. Entonces esto pues les va a quedar f cuadrada más 2f por g más g cuadrada. Por otra parte, f menos g al cuadrado, que es f menos g al cuadrado, pues va a ser f cuadrada menos 2 por fg más g cuadrado. Entonces, sabemos que si f es continua y g es continua, la suma es continua. Si esta función es continua, su cuadrado es continuo. Ahora, si una función es continua y la multiplico por una constante, en este caso menos 1, es continua. Suma de continuos es continua y el cuadrado de una función es continuo. Consecuencia, esta función y esta función son continuas. Pero estas dos funciones son iguales a estas. Lo que tenemos entonces es lo siguiente, pues, ¿qué pasa si ustedes consideran f más g al cuadrado y le quitan f menos g al cuadrado? Esta función, por ser continua, y esta función, por ser continua, generan a su vez una nueva función continua. Pero esta diferencia les da justamente 4 veces f por g. ¿Por qué? Pues porque esto es igual a esto. Si le quitan esto, pues las f cuadradas se cancelan, las g cuadradas se cancelan, y el menos que tengo aquí lo multiplican por este menos y se vuelve más. Entonces les va a quedar 2fg más 2fg, lo cual les queda 4fg. Esta es continua, todo esto es continuo. Entonces lo que obtenemos es que f por g lo puedo escribir en términos de f más g al cuadrado menos f menos g al cuadrado sobre 4. Consecuencia, esta función es continua, por lo tanto f por g también va a ser continuo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos el lema que demostramos en el video anterior. En el video anterior lo que hicimos fue de alguna manera acotar mediante una constante una función en particular. Vamos a utilizar otra vez ese lema para demostrar ahora que el cociente de dos funciones continuas es continuo siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. Eso lo vamos a demostrar en el siguiente video.